Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Daniel Artana para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por haber venido aquí una A vez vos más. por invitarme. Bueno, hoy se conoció justamente el dato de inflación del mes de julio, que fue del 1,9%. Esto marca una leve aceleración respecto al dato del mes anterior, que había sido el 1,6%, a pesar, ¿no?, de la fuerte suba del tipo de cambio a lo largo justamente del mes de julio. ¿A qué atribuís, ¿no, Daniel, que el impacto de la devaluación de julio no fue tan significativo, ¿no?, sobre el aumento de los precios? Bueno, yo diría hay varios elementos ahí. Vos acordate que la inflación se mide promedio contra promedio, entonces lo que te importa es la devaluación promedio y vos tuviste una aceleración del tipo de cambio sobre el final de julio, más allá de que hubo una depreciación. Así que algo quedará para agosto, que habrá que ver cuánto es. Segundo, yo creo que tenés un menor traslado de la depreciación a peso de la que estábamos acostumbrados, porque hay un programa económico y tenemos lo que los economistas llamamos los fundamentals, están bien. O sea, acordémonos, la devaluación de masa en 6 meses ha habido todo a precios, porque era en un contexto de déficit fiscal, distorsiones de todo tipo. Hoy tenés una economía en ese sentido más sana y uno debería esperar un traslado a precios más bajo. De hecho, el Banco Central dice tener un modelo donde ha medido que el pass-through se ha reducido significativamente en lo que va de la gestión del presidente Milei, lo cual es una buena noticia porque yo creo que también es mejor, como venían los datos del sector externo, que el tipo de cambio real se haya depreciado. Y se ha depreciado en una cifra significativa. Y una cosa que no me quiero olvidar, el 1,9 es cierto, dio un poco más que el 1,6 del mes pasado, pero la core dio 1,5 y la núcleo es la inflación, claro, que uno tiende a mirar en tendencia, más allá de todas las distorsiones. Así que el dato de julio yo creo que en balance, para lo que uno tuvimos de depreciación del tipo de cambio, que siempre uno tiene la duda, bueno, ¿se mantendrá el pass-through bajo? ¿Qué pasará? Yo creo que fue un muy buen dato para el gobierno y para todos nosotros. Aún así, como vos acabas de mencionar, en agosto ya las consultoras que miden la inflación están esperando un piso, ¿no?, del 2%, o sea, una nueva aceleración de la inflación para este mes de agosto en curso, ¿no? Sí, nosotros medimos inflación en la ciudad de Buenos Aires, tenemos la primera semana de agosto, hubo alguna aceleración. A ver, el equipo nuestro que hace estimaciones de inflación calcula que agosto a nivel nacional del gobierno, la que publica el gobierno, podría estar en 2,1, que también sería un buen dato, o sea, peor que el más bajo que has tenido, pero que diría que significaría un traslado a precios muy bajo. Así que veremos, pero parecería que se ha bajado un escalón en la inflación, que está dando vuelta alrededor del 1,5-2 mensual, y que ahora, bueno, queda seguir bajando esos escalones, pero que se ha consolidado, hay que uno no va a ir a una inflación de 3-4% mensual otra vez. Eso parecería que no va a estar en los datos de agosto, y yo creo que eso es una buena noticia. Bueno, por lo pronto también va a contribuir a esto que vos decís, que el gobierno ha logrado, ¿no?, contener el dólar en estas últimas semanas. Hoy, como decíamos en el primer bloque, el dólar cerró por debajo de los 1.320 en el mercado financiero, en torno a los 1.325 pesos en los bancos. Estamos hablando, ¿no?, de una baja bastante significativa respecto al nivel que había alcanzado, ¿no?, a finales de julio de 1.380 pesos. Sí, uno en un esquema de flotación tiene que estar preparado para tener subas y bajas. Es cierto que, a ver, si vos me preguntas a mí qué me hace ruido, que esto ha ocurrido en un contexto de tasas de interés muy altas. Exacto, y eso te iba a todos preguntar, sabemos que ¿no?, la tasa de interés tan alta, un ratito el efecto malo es bajo o contenido, pero si uno tiene una tasa de interés tan alta, empezás a tener aumento en la morosidad de los bancos, empezás a tener problemas con la actividad económica y empezás a tener un mayor pago de intereses a cargo del Tesoro, lo cual te corre la vara en materia fiscal. Entonces, uno tiene que, a ver, ahora estamos en un contexto electoral, pero uno debería, entre a veces esta elección o trade-off, como decimos los economistas, pongamos la tasa más alta para contener el dólar, yo prefiero que no, que la tasa tenga que ir a donde tenga que ir, ligeramente positiva en términos reales para el depositante. Hoy está a 12% real anual. Sí, si anualizás excesivamente elevado. demasiado alta, que sea un poco más baja, que te permita tener la tasa de crédito también bastante más baja que las actuales, aun cuando el tipo de cambio se deprecie un poco más. No hay que tenerle tanto, sobre todo si se confirma que el pass-through está relativamente contenido.
Pero bueno, sería desafiar los manuales de la política. De ¿no? la política, sí, o de lo que ha sido la historia argentina, porque en otros países, viste, se mueve el tipo de cambio. A ver, el dólar contra el euro pasó de 1 a 1,18 a 1,20, después bajó a 1,15. Y a nadie le importa. Acá, viste, nos movemos un poco. Y los mismos que criticaban que el dólar estaba atrasado, se preocupan porque se depreció el tipo de cambio. Entonces, como que son la gata flora, viste, nunca hay nada que lo deje contento. Tal cual, observo también eso, Daniel. Bueno, justamente mencionabas, ¿no?, que uno de los elementos centrales que ha explicado el bajo traslado de precios de la devaluación es la salud de la macroeconomía y, sin duda, el elemento central de esa salud es el superávit fiscal. Bueno, el presidente hace pocos días salió, ¿no?, justamente a anunciar medidas para buscar blindar, ¿no?, el superávit fiscal contra el avance de la oposición en el Congreso. Me imagino, conociéndote, que estás plenamente de acuerdo con este celo, ¿no?, que pone el presidente en relación a las cuentas públicas, ¿no? Sí, yo escribí hace un mes más o menos en La Nación que se necesitaban otra vez los 87 héroes, porque más allá de que uno puede tener más o menos simpatía con alguna de las propuestas que se han aprobado, esas propuestas no tienen el financiamiento, con lo cual yo creo que te llevan a déficit primario si se aprobaran todas. Claro. Entonces, esa no es, una discusión, la gente no tiene por qué comprar la visión que tiene el presidente en materia de nivel de gasto de esta economía. Es opinable eso. Yo tiendo a coincidir con él que sería mejor que fuera bastante más bajo de lo que nos dejó el kirchnerismo. No sé si 25 puntos del PBI, como salió del Acuerdo de Mayo, pero bastante más bajo incluso que lo que tenemos hoy. Pero puede haber diferencias de opinión. Ahora, lo que no se puede es ser inconsistente. Si vos querés tener más gasto, decirle a la población, yo, gobernador, yo senador, yo diputado, propongo esta suba de impuestos. O propongo esta otra baja de gasto. Porque si no, es estar en un juego donde, hagámosle pagar un costo político al presidente, pero ese no es el juego que la gente necesita. Acá no es que pague el costo político el gobernador tal o cual, el senador tal o cual, o el presidente de turno, en este caso Javier Milei. Es que busquemos una cosa que cierre. Entonces, otra vez, para mí es válido que alguien venga y te diga, mira, yo quiero aumentar las jubilaciones y quiero aumentar 2 puntos el IVA. Después la gente votará. Lo que no se puede es aumentemos las jubilaciones y después pensemos que no va a haber consecuencias sobre la inflación. Porque lo que le des a los jubilados o a quien sea a través del aumento de gastos, si termina en más inflación, se lo termina sacando por otro lado a algún otro que en general es la gente más necesitada de la economía. Entonces me parece que el debate fiscal o el debate económico debería mejorar en este sentido. Después cada cual podrá proponer, y si el presidente está en minoría y le votan un aumento de gasto de 5 puntos del PBI, mientras esté financiado. Lo que no se puede es engañar a la gente o decirle, mirá, lo financiamos porque el gasto de la CIDE. Clarísimo. Puras pavadas, cuando no resiste la aritmética. O sea, si no estamos dispuestos a respetar la aritmética, y ojo, puede que bajar el gasto de la CIDE, no estoy diciendo que esté bien lo que hizo este gobierno, pero tenemos que 2 más 2 es 4, ¿viste? Bueno, para cerrar la entrevista te saco un poco de la coyuntura y me interesaría, bueno, conocer cuáles son los aspectos que vos crees que debe trabajar, ¿no?, el gobierno luego de las elecciones para encaminar, ¿no?, la economía argentina hacia un rumbo de crecimiento sostenido en los próximos años. Bueno, yo te diría que eso está marcado un poco en la hoja de ruta. Primero, hay un compromiso que yo veo prudente de mejorar todavía más el superávit primario. Tenemos un minuto, así que... 2,5% del PBI. Después tenés alguna discusión, va a haber sobre la política cambiaria, si vamos a un esquema libre de flotación, si movemos el techo a la banda, porque cada vez se está apoyando. Y después está toda la discusión estructural, la reforma laboral, tributaria y previsional. Esa es la agenda. Y para eso se necesita hacer goles en el arco contrario. El veto se defiende con 87. Hacer goles en el arco contrario es más exigente políticamente. Así que habrá llegado la hora de acordar. Muy bien, buena conclusión. Muchas gracias, Daniel. A vos, Alejandro. Cerramos entonces el programa de hoy con este detallado análisis del economista Daniel Artana sobre la situación de la economía argentina y lo que se requiere para los próximos años para que la economía argentina crezca de una vez y por todas en forma sostenida. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.